Quiero que presten mucha atención para este estado. Entonces vamos a iniciar. Vean que voy a tomar aquí mi resaltador y vamos a ir explicando temas muy puntuales. Vamos a ver. El estado de resultados es un informe de resumen que resume los ingresos y gastos de una empresa, mostrando el beneficio neto en un periodo determinado. Entonces quiero hacer una pregunta a la clase y que me digan qué creen que se refiere cuando dice mostrando el beneficio neto, ¿verdad? ¿Qué creen que hace referencia cuando se dice mostrando el beneficio neto? ¿Por qué le agregan esa variable que dice neto? A ver, alguien que me quiera decir, ¿por qué aparece esa variable? Ese Las apellido que dice ganancias neto. de una empresa. Muy bien, excelente, muchas gracias. Y es que cuando nosotros vamos a ir desarrollando, yo no sé si ustedes en alguna oportunidad han visto programas de televisión, hay uno que se llama Shark Tank, que ahí lo que hacen es una valoración de empresas. En ese programa hacen una pregunta y hablan de cuál es tu renta bruta, cuál es tu beneficio neto, cuál es tu ganancia antes de impuesto. Todas esas preguntas nacen en ese programa. Y es que cuando uno valora una empresa debe de considerar ciertos márgenes, ciertos resultados. Y aquí justamente lo que nos indica el estado de resultados dice, mostrando el beneficio neto en un periodo determinado. Cuando hablamos de beneficio neto, estamos haciendo referencia a la ganancia real que está teniendo la empresa después del pago de impuestos. Entonces ahí realmente es lo que los accionistas, lo que los dueños de las empresas van a estar recibiendo. Por eso ahí es énfasis en esa parte, ¿verdad? Mostrando el beneficio neto en un periodo determinado. Recordemos que el periodo pues, va a depender mucho del análisis que se esté haciendo de los estados financieros. Ustedes pueden tener un periodo determinado de un mes, que es lo que regularmente se usa, pero también se podría usar un estado de resultados de 15 días. Y lo que dé de resultado en esos 15 días es lo que vamos a estar analizando. Entonces, tengamos presente esa parte que el estado de resultados va a ser ese informe donde se van a reunir los ingresos, los costos, los gastos que tiene una empresa. Todo aquello que represente un ingreso para la empresa, aquí va a estar en este estado financiero y todos los gastos y todos los costos que tenga la empresa también va a estar reflejado en esta parte para poder a través de una suma algebraica, o sea, de entre más menos, logre mostrar cuál es ese beneficio que la empresa va a tener. Entonces, vemos ahí que dice que el estado de resultados también es conocido como una cuenta de resultados o una de pérdidas y ganancias. Así es como se llamaba antes. Antes, si ustedes ven en la teoría, en lugar de hablar de estado de resultados, se hablaba acerca del estado de pérdidas y ganancias, decía. Pues hoy la teoría ya nos dice que no es así, que va a ser un estado de resultados, porque el resultado si es positivo va a ser ganancia y el resultado si es negativo va a ser pérdida. Eso es lo que uno pues está buscando básicamente para poder comprender. Entonces, vemos de que ese estado de resultados también no solo va a mostrar los resultados que va a tener, que ya establecimos que puede ser ganancia o pérdida, sino que también es un informe que detalla los ingresos y gastos que ha tenido una empresa durante un tiempo en concreto. Regularmente se hace en un año porque básicamente es lo que nos indica el periodo contable. El periodo contable hablábamos que nace o parte del 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ese es el periodo contable, pero también pues, va a depender mucho de la empresa, de cuánto es lo que desea tener de periodo. Puede ser de un trimestre, puede ser de un bimestre, puede ser de un semestre, puede ser de un cuatrimestre. Entonces va a depender mucho de la empresa y el análisis que quiera ejercer sobre dicho estado financiero. Entonces, vamos a ver ahí unos puntos claves. Parte de esto se inicia pues considerando que el estado de resultados va a mostrar esos ingresos y gastos para poder calcular el beneficio neto. Es lo más importante, ¿verdad? Al final, el beneficio lo vamos a calcular haciendo una resta.
haciendo una resta dentro de los ingresos y a eso le vamos a restar los gastos. Y eso va a dar ese beneficio neto, que es lo que estamos buscando, que ya establecimos que cuando hablamos de beneficio neto, que también puede ser es una palabra puede ser lo mismo cuando hablamos de ganancia neta. Cuando escuchen ganancia neta o beneficio neto, es lo mismo. Es la ganancia que se va a tener después de haber hecho el pago del impuesto, dependiendo del régimen al cual estén inscritos. También dice que es fundamental para la evaluación financiera y operativa de una empresa. Recordemos que una empresa, para poder tener operaciones, requiere de una estructura operativa. Dicha estructura operativa, pues no va a ser gratis, ¿verdad? La estructura operativa definitivamente va a ser una estructura que ya va a tener un peso dentro de la empresa. Parte de esa estructura preferencia pensemos en la parte administrativa o en la parte de ventas. En toda esa parte, pues básicamente la empresa invierte, la empresa tiene un peso que ya está regulado dentro del presupuesto y evidentemente gasta, porque imaginemos, si se pagan salarios, es un gasto que ya está considerado. Si se pagan sueldos, también es un gasto que ya está considerado. Entonces, las empresas tienen ese peso operativo que ya está establecido para poder, para hacer que la empresa tenga sus operaciones, tenga su giro normal y con ello busque maximizar ingresos y reducir costos y gastos. También dice que ayuda a inversores y gestores a tomar decisiones informadas sobre la viabilidad y eficiencia de la empresa. Cuando hablamos del tema de inversiones, definitivamente la única forma para que el inversionista sepa si va a ser una buena o una mala inversión es a través de los estados financieros. Por eso es de que ustedes deben de tener bien presente que los estados financieros es esa imagen fiel que tiene la empresa. Hablábamos la otra vez y les decía de que cuando hablamos de estados financieros, pues es un estado, ¿verdad? Si yo les pregunto cuál es el estado económico que tienen ustedes como estudiantes, muchos van a decir, pues, Lick, yo tengo ahorrado dinero, otros, pues, yo no tengo ahorrado nada, pero no debo nada, estoy tablas. Y otro probablemente dirá, pues, Lick, la verdad es que yo sí, pues, tengo ahí mis deudas. Entonces, ese es el estado en el que están. Si yo les pregunto cuál es su estado sentimental, me van a dar su respuesta. Si les pregunto cuál es su estado, solo vamos a darle aquí a alguien acceso. Si yo les pregunto cuál es su estado de salud, algunos me van a decir, Lick, yo me siento muy bien, la verdad que me siento muy fuerte, tengo salud. Entonces, dependiendo de la salud y dependiendo del estado en el que se encuentren, es el resultado que van a dar. Y aquí justamente es igual, por eso es que se llaman estados financieros. Y aquí, este que estamos viendo, el estado de resultados, nos va a indicar ese beneficio que tiene la empresa. Recordemos que al hablar de estados de resultados, el resultado que nos va a arrojar este estado financiero va a ser o positivo o negativo, dependiendo el performance y el desarrollo que tiene la empresa. En ese sentido, lo que toda empresa debe de considerar es aumentar ingresos. Eso es uno de los objetivos que debe de existir dentro de las empresas. Cuando uno analiza, por eso nuestro curso se llama Análisis e Interpretación de Estados Financieros, cuando vamos a estar analizando los estados financieros, específicamente el estado de resultados, el objetivo medular, y de igual manera cuando ustedes ya estén en una empresa, su objetivo principal va a ser aumentar los ingresos. ¿Cómo? Pues ingéniesela. Ponga una nueva oferta, quizás dé un poquito de descuento, de promociones, pero el objetivo va a ser aumentar los ingresos. ¿Cuál va a ser el otro objetivo? Reducir costos, ver cómo puedo hacer para que mis costos no sean tan exacerbados. ¿Qué también puedo hacer? Reducir ganancias. Yo podría reducir gastos. Yo podría reducir gastos. ¿Cómo? Pues viendo y haciendo una buena valoración de lo que realmente o sea, hacer una valoración de lo que realmente debería de tenerse como un gasto y qué es lo que no se debería de gastar o por el momento invertir. Entonces, ahí ya vamos viendo esa parte en la que el inversionista, si quiere invertir en una empresa, lo primero que debe de ver es el estado de resultados
y acompañado el estado de situación financiera. Y entonces, eh, esa parte es importante. Ahora bien, el estado de resultados también debe informar sobre la viabilidad y eficiencia de la empresa. Recordemos de que eficiencia y eficacia nunca va a ser lo mismo. Ambos, pues, lo que hacen es buscar alcanzar objetivos. O sea, si yo les digo la eficiencia y la eficacia, ambos van a encontrar los objetivos o van a alcanzarlos. ¿Cuál va a ser la única diferencia entre la eficacia y la eficiencia? Que la eficiencia lo que hace es alcanzar los objetivos, pero con la menor cantidad de recursos. Y parte de los recursos están los recursos financieros, los recursos económicos, recursos materiales, el recurso tiempo también existe. Entonces, cuando usted alcance un objetivo y lo realiza en una consumiendo menos recursos, usted es eficiente. Pero si usted únicamente alcanza los objetivos y no hay una reducción de recursos, es eficaz. Entonces, si se dan cuenta, y aquí en adelante se van dando cuenta que en los estados financieros siempre lo que se busca es la eficiencia, porque a través de la eficiencia se van dando cuenta que se logren alcanzar los objetivos teniendo o invirtiendo la menor cantidad de recursos. En eso podemos hablar de recursos materiales, recursos humanos, recursos tecnológicos y toda la gama de recursos que puede tener la empresa, que lo que busca es generar una mayor o una maximización de beneficios, es decir, de ganancias. Eso es lo que busca como parte de los objetivos clave. Entonces, hasta aquí, estimados, quisiera hacer una pequeña pausa. Cuéntenme, ¿alguien tiene alguna duda? Porque vamos a entrar en la parte práctica y si quiero que estén bien conscientes de esa parte. Entonces, pongamos un número 1 en el chat, por favor, si todo está claro. Y si no, este es el momento de abrir su micrófono. Bien, excelente, estimados. Bien, vamos bien. Entonces, vamos a hacer una explicación más sencilla. Dice, hecho de otra manera, el estado de resultados es un informe financiero crucial que muestra cómo una empresa ha generado sus ingresos y en qué ha incurrido en gastos durante un periodo determinado. Pues claramente, el estado de resultados lo que va a hacer es mostrarnos cómo y en qué es que estamos gastando el dinero. Eso es lo que principalmente va a buscar el estado de resultados, que nos muestre esa lista en dónde estamos gastando. Y evidentemente, al ustedes analizar estados financieros, es decir, al estar analizando por ahí el estado de resultados, van a poder detectar cuál es la línea o en qué rubro donde ustedes están gastando más. Eso es lo que verdaderamente busca el análisis e interpretación de estados financieros. Lejos de ir analizando a través de razones financieras, ir analizando los parámetros que se tengan, el objetivo es encontrar y comprender cómo es que da. Por ejemplo, vamos a ver si da una ganancia de 20, cómo se llega a esa ganancia de 20. Eso es lo que busca el análisis e interpretación de estados financieros, que ustedes comprendan bien el estado y que lo hagan suyo y que sepan por qué es que se mueve determinada variable. Entonces, eso es lo que busca el estado de resultados, que el usuario logre interpretar dónde están los costos, cuánto es el peso operativo o los gastos de ventas y administración que la empresa está incurriendo. Este estado contable es vital para poder comprender cómo las actividades operativas de la empresa se traducen en ganancias netas. Vean, aquí ya no hace mención al tema que veíamos al inicio, que eran beneficios netos, ¿verdad? Al final yo les dije que era lo mismo, ganancias netas y beneficios netos es lo mismo, ofreciendo una clara visión de los costos significativos y potenciales ahorros. A través de este informe, tanto gestores como inversores pueden evaluar la eficiencia de la empresa en generar beneficio y controlar sus gastos. Entonces, gracias al estado de resultados, uno logra ir viendo ahí qué tanta capacidad tiene la empresa para poder forjar ese liderazgo
en controlar los costos y los gastos, porque pues, no todos logran controlar esa parte, ¿verdad? Hay muchas empresas que sí gastan bastante, tienen una carga operativa bastante fuerte, pero lo que se intenta es que ustedes logren comprender al 100% cómo es que se debe elaborar este estado. Entonces, vamos a ir viendo ahí. Los inversores lo utilizan para valorar el verdadero valor de una empresa, mientras que los acreedores pueden evaluar la capacidad de la empresa para devolver las deudas. Aquí va a depender mucho de quiénes son los usuarios que va a tener el estado financiero. Si hablamos del estado de resultados, pues hay muchos, ¿verdad? Están desde los inversores, aquellas personas que quieran invertir en la empresa para poder generar y maximizar sus ganancias, ¿verdad? Muchas personas a eso se dedican, solo inversiones, pero obviamente tienen que tener capital. Tienen capital, lo invierten en una empresa y después ya recuperan su inversión y ya tienen una renta fija de esas ganancias y etcétera. También los acreedores les interesa el estado de resultados porque lo que quieren ir viendo es si la empresa muestra pérdidas y apoyados del estado de flujos de efectivo poder ver cuánto flujo es lo que verdaderamente le queda a el, cuánto le va a quedar a la empresa, ¿verdad? Cuánto movimiento de dinero, porque no es lo mismo ganancia a flujo de efectivo. A nivel operativo permite a los gestores identificar dónde se puede recortar costos sin sacrificar la calidad o el rendimiento, que eso es lo que más cuesta, estimados. Muchos lo que quieren es ir ahorrando, ir teniendo pues una valoración de más, ¿verdad? Pero pues al final el éxito o la parte importante se da cuando se logra analizar y poder identificar dónde está la verdadera fuga de dinero. Porque muchos piensan que pues no es tan trascendental, pero sí, hay lugares en los que dentro de la empresa que es el lugar donde circula el dinero, donde se va gastando. Por ejemplo, algunas veces pues, las empresas mandan, no sé, voy a decir algo, por ejemplo, mandan a pedir almuerzo y siempre piden para todos, para todos, para todos. Al final, eso es una parte de fuga de dinero, ¿verdad? Si tapan ese chorro de dinero, y se va a quedar más el dinero dentro, van a tener menos problemas de liquidez y pues posteriormente van a poder realizar el tema de poderle hacer pagos a sus acreedores, porque al final los bancos o las empresas a quienes les debemos les interesan ver los estados financieros porque quieren llegar a conocer cuánto es lo que nos vamos a tardar para poder hacer efectivo el pago que tengamos. Eso es lo que les interesa. A nivel operativo permite a los gestores identificar dónde pueden recortar costos sin sacrificar la calidad y el rendimiento. Las empresas llegan a tener éxito cuando modifican esta parte, pero pues hay que tener mucho cuidado de no ir modificando la calidad de los productos porque pues ahí así ya se hace más complejo. Este informe detalla todas las fuentes de ingresos y categorías de gastos como los costos de materiales, transportes y salarios, proporcionando una base sólida para decisiones estratégicas y financieras informadas. Vean que aquí hace referencia a salarios. Estimados, alguien que me diga cuál es la diferencia entre sueldo y salario. ¿Alguien que me diga? ¿Alguien se sabe la diferencia entre un sueldo y un salario? Magdalena dice, pensando, piensen, ¿cuál creen que es la diferencia? Licenciado, si no estoy mal, bueno, hasta algo así me recuerdo, que el sueldo es una cantidad fija que siempre va a recibir el empleado y el Ajá. salario es como una remuneración que se paga por el tiempo que el empleado ha trabajado o que lleva trabajando en la producción que está realizando o producto que está realizando. Ujú. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más, estimados? Lick, buenas noches. Hola, mi estimadísimo Wilber, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Ahí todo bien, Lick. Excelente. Diferencia entre sueldo y salario. Sueldo es lo que se tiene uno fijo mensual.
Y Ajá, salario, bueno, ahí se va a calcular, trabajan por días, por hora, ¿vale? muy bien. Vean, la diferencia básica, y eso tómenlo de una vez porque eso les va a servir tanto a administradores de empresas como CPAs. La diferencia puntual es que el salario siempre es variable, mientras que el sueldo es fijo. Es decir, si hablamos de un personal de administración, ¿qué creen que va a ganar él? ¿Salario o sueldos? ¿Sueldo? Muy bien, porque es fijo. Ahora si hablamos de un vendedor que gana comisiones, ¿qué creen que va a ganar? ¿Un salario? Un salario. Muy bien, excelente. Entonces, esa es la diferencia puntual, estimados. Em, la diferencia va a ser que uno pues, va a ser variable y uno va a ser fijo. Eso ténganlo presente porque eso de aquí en adelante les va a servir. Entonces, todo esto es parte de los gastos que tiene una empresa. Transportes, viáticos, salarios, gasolina, bonificaciones, comisiones. Entonces, todo eso lo que va a hacer es ir formando el rubro de gastos que tiene una empresa. Entonces, como parte de todo, ¿verdad? Proporciona pues una base sólida para las decisiones estratégicas y las decisiones informadas, que al final es lo que busca un estado de resultados, ¿verdad? Poder transmitir esa referencia real de lo que está mostrando la empresa. Los inversores estudian el estado de resultados para, como parte del análisis sobre lo que vale una empresa, mientras que los deudores examinan el estado de resultados para saber la facilidad que tiene la empresa para devolverles el dinero. Entonces, son dos puntos diferentes que se deben de interpretar cuando uno está viendo estados de resultados. Los ingresos van a ser las cantidades directas de dinero que ha obtenido la empresa por la venta de productos o servicios. Ahí, ahorita que vamos a pasar al Excel, se van a dar cuenta de que cuando hablamos de ingresos del estado de resultados, hacemos referencia a todo lo que ingrese a la empresa, pero por venta de ya sea su producto o sus servicios. Más adelante vamos a ir viendo de que también hay otros ingresos, por ejemplo, las ganancias de capital. ¿Eso cómo se da? Imaginemos de que, bueno, partamos de la idea de que la empresa tiene un objeto, tiene a algo a que se dedica, por ejemplo, Pollo Campero, a la comercialización de pollo rostizado. ¿Será que Pollo Campero puede vender un carro o una moto? Pues de que lo puede, pero lo debe, pues no, Pollo Campero se dedica a la venta de pollo rostizado. Ah, bueno. Entonces, como Campero se dedica a eso, y si una vez Pollo Campero vende algún carro de su flotilla que tiene, lo puede hacer, pero eso se va como una ganancia de capital y que también forma parte de los ingresos. Pero si ustedes se preguntarán, ¿cada cuánto sucede eso? Es muy raro. Por eso es que eso se tributa en un formulario diferente, pero ante el estado de resultados también forma parte de los ingresos. Entonces, lo primero es ver los ingresos que ha tenido la empresa. ¿Cómo determinamos los ingresos? Pues los ingresos se determinan cantidad de productos vendidos por el costo del producto, perdón, por el precio del producto, que obviamente el precio del producto tiene que ser mayor a su costo. Según la legislación nos dice que nosotros nunca vamos a poder vender igual al costo o mucho menos inferior al costo. Siempre tienen que ser arriba del costo, porque se sobreentiende que las empresas comerciales lo que buscan es generar ganancias. Entonces, nadie en su sano juicio va a vender más barato de lo que compra. Mientras que los gastos son la cuantía de dinero en los que se ha tenido que incurrir la empresa para poder conseguir esos ingresos. Cuando hablamos de costos, nos referimos, porque hay una verdadera diferencia entre un costo y un gasto. Eso creo que me lo investiguen, estimados. ¿Cuál es la diferencia entre costos y gastos? Porque se dan cuenta que hay una gran diferencia. Un ejemplo podría ser el costo de los bienes vendidos, la harina para un panadero, el transporte de salarios, los salarios, los intereses e impuestos. Entonces, si uno, por ejemplo, se dedica a la venta de panes, uno va a tener que comprar harina. La harina se convierte en el costo del producto. em, y sumado de otras variables, por ejemplo, huevo, que levadura, etcétera.
Y de ahí van a encontrarse con gastos indirectos de fabricación, que probablemente ya sea la bolsa, el papel en el que lo dan, etcétera. Pero al final em, deben de pagar los impuestos. Y los impuestos también forman parte del estado de resultados. Pero aquí lo importante a considerar es que los ingresos que tiene la empresa van a ser todas las ventas. Si es una panadería de panes, el costo de ventas va a ser ese costo que le cuesta producir un pan. ¿Cuánto de dinero le cuesta producir un pan? Es lo que va ahí. Y por último, pues ya van a caer en los gastos de operación que tiene la empresa. Pues, algo que se tiene que hacer para poder llegar a comercializar sus productos. Por ejemplo, el transporte, viáticos, o si contrataron a alguien para que los vaya a vender, el pago de sus comisiones, de sus sueldos, de sus bonificaciones, etcétera. Todo eso, pues básicamente hay que irlo valorando. Y para eso es que sirve el estado de resultados. El estado de resultados aporta una visión general de los ingresos y gastos de una empresa durante un periodo determinado, lo que es muy útil a la hora de analizar las empresas. Se utiliza en el análisis fundamental, que es un tipo de análisis bursátil que tiene el objetivo de fijar el precio teórico a un activo en función de determinadas variables que afectan directamente su valor. Entonces, el análisis del estado de resultados pues es importante porque eso nos va a dar ese matiz de poder comprender en qué estamos ganando y básicamente en qué estamos perdiendo. Entonces, hasta ahí, estimados, no sé si alguien tiene alguna duda. Si no, bueno, dice Fernando, el sueldo es una cantidad fija sin importar los días trabajados, mientras que el salario varía según las horas, días sí, también. Pongamos un número 2 en el chat, por favor, si hasta aquí va todo claro. Bien, entonces, dice que la contabilidad de las cuentas de gasto e ingreso. Aquí es importante identificar que, pues, para que llegue a mostrarse un estado financiero, primero tuvo que haber pasado un proceso de contabilización. En contabilidad se utilizan asientos contables para llevar un registro de todos los movimientos de los elementos que forman parte de una empresa. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de una empresa? Los activos y los pasivos. De tal forma que permitan extraer información sobre el estado de dichos elementos y de la compañía en general en un momento determinado. A su vez, las sociedades llevan un registro de todos los gastos e ingresos que se producen en la empresa, entradas, salidas de dinero también, que permiten después calcular el estado bruto de explotación, diferencia entre ingresos y gastos de explotación. Entonces, si se dan cuenta, para poder llegar a esos estados financieros, la contabilidad debe de hacer un proceso que insiste en poder reforzar todos los elementos de cargo y abono para poder integrar las partidas de diario, de mayor, de balance y poder llegar a a mostrar un estado financiero. En ese sentido, las cuentas de resultados reflejan de manera agregada todos los registros de ingresos, gastos, pérdidas y ganancias que se han ido produciendo como consecuencia de las operaciones. Miren, una operación de una empresa produce ventas, produce costos y produce gastos también. Los ingresos y ganancias nacen y se incrementan por el haber, mientras que se reducen por el debe. Justo al revés que los gastos y pérdidas, que al ser cuentas deudoras se incrementan por el debe y reducen por el haber. Entonces, esto fue un principio de contabilidad, ¿verdad? No hay cargos sin abonos, es uno de los principios de contabilidad y que todo lo que una cuenta contable parte de la naturaleza que tiene. Por ejemplo, una cuenta de activo, caja y bancos, es una cuenta deudora. Su primera anotación va a ser del lado izquierdo, del lado del debe. En la T gráfica hay un lado izquierdo y un lado derecho. El lado izquierdo es el debe y el lado derecho es el haber. Entonces, en el caso de caja, su primera anotación debe ser en el lado del debe, porque es una cuenta deudora.
Ahora bien, si hablamos de un pasivo, por ejemplo, de proveedores, su primera anotación de proveedores va a tener que ser en el lado del pasivo. Y si, por el contrario, lo que queremos es, tal cual como lo indica el slide, ir rebajando la cantidad de las cuentas, lo único que tenemos que hacer, estimados, es darle vuelta, es decir, poner la cantidad del otro lado. Si ya establecimos que caja y bancos es una cuenta deudora y como es deudora va en el lado del debe, si yo un día le quiero rebajar cantidad a la cuenta de caja, lo que hago es poner una cantidad del lado del haber. Entonces, si yo pongo una cantidad del lado del haber, que es lo contrario a la naturaleza de caja y bancos, lo que voy a hacer es reducir su valor. De igual manera, si yo estoy en una cuenta de pasivo, por ejemplo, proveedores, su primera anotación va a ser en el haber. Si yo vengo y hago una anotación en el lado del debe, lo que le estoy indicando o el mensaje que estoy mandando es que yo quiero rebajar esa cantidad de caja y bancos. No sé si ahí me di a entender. Pongamos un número 3 en el chat, por favor. Que lo que buscaba es de que me logren comprender de que debemos de poner una cantidad contraria para poder rebajar el valor. Y así es como se va formando el mayor de las cuentas y ese mayor va a ser trasladado integrar eh, para poder integrar esto de el estado de resultados. Entonces, ahí creo que lo podemos ver de manera tranquilo. Dice contabilidad de las cuentas de gastos e ingresos. Esto se puede resumir en la siguiente imagen. Las cuentas de resultados, miren, ahí está la T. Voy a tomar aquí. Ahí lo amarillo es la T. Miren, estimados. Entonces, del lado izquierdo están las pérdidas, del lado derecho están las ganancias. Quiere decir que del lado izquierdo vamos a anotar todas las compras y gastos y del lado derecho vamos a anotar todos los ingresos y las ventas. Eso lo debemos tener presente porque así es como se muestra una T gráfica, estimados. Cantidades del lado izquierdo y cantidades del lado derecho. Pues ustedes por ahí ya van a ir viendo qué cuentas inician en el lado izquierdo y qué cuentas inician en el lado pues derecho, ¿verdad? Luego, pues, no sé si alguien hasta aquí tiene alguna duda, estimados. Si no, ponemos un 4 y nos vamos a ir al receso. Y al regresar, sí voy a agradecer de que tengan un libro de Excel a la mano porque vamos a hacer una parte práctica y les voy a mostrar el estado de resultados en Excel. Y ahí vamos a ir viendo y vamos a ir aclarando dudas. Lo que quiero es dejarles, enseñarles un formato para que ustedes logren comprender cómo es que se tiene que analizar y ya la tarea que vamos a tener va a ser de las dos clases, la de hoy, del estado de resultados, y la de la otra semana, que es el estado de situación financiera. Vamos a unir los dos y vamos a hacer un caso bonito que también les va a servir como preludio para estudiar para el examen parcial. Entonces, vamos a irnos a receso. Este es el momento para ir por una tacita de agua, una tacita de café, ir al sanitario, inclusive responder ahí un mensaje importante. Entonces, nos vemos pronto, estimados.